Bien, en este curso de la aplicación clínica de la ética y responsabilidad, vamos a comenzar con el primer tema, eh, presentando al doctor León Yaxa Soto, quien es magíster en bioética y biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de Chiclayo. Es doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es catedrático universitario encargado del curso de ética en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Es miembro del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Consejo Nacional del Colegio Médico. Es especialista en cirugía general y especialista en ginecología y obstetricia, magíster en educación, y pues nos va a hablar este día de estos conceptos de introducción de la ética y la bioética. Con ustedes, el doctor León Yaxa Soto. Buenas tardes. Creo que la introducción ya ha sido hecha. Vamos a hacer una especie de recuerdo de lo que significa el tránsito de la vigencia de la ética como concepto al de bioética, que hoy por hoy se maneja mucho más como si hubiese sido un reemplazo de la bioética por la ética, cuando en realidad no lo es. Vamos a comenzar. Siempre es necesario definir la ética. Y no olvidemos que es una rama de la filosofía y por lo tanto es el fundamento filosófico de la moral, fundamento de la conducta, de la virtud, del deber, de la felicidad y del buen vivir. Así que es algo determinante de nuestras acciones de cada día. Naturalmente todo ha tenido una evolución y entonces su origen desde la antigua Grecia, antes de la era cristiana, prácticamente atravesado todas las etapas de la evolución histórica, ¿no? Desde la arcaica antigua, clásica, el medioevo, la edad moderna, el mundo contemporáneo, y terminando en conjunción, ¿no? Con la moral que sabemos que tiene un origen evolutivo junto con la idea del hombre. Primero surgió la moral y luego la ética. Pero la moral es la que predomina porque es el conjunto de principios de la conducta misma que se adquieren por medio de los hábitos, costumbres y de lo que la sociedad determina, ¿no? Y entonces existen varios tipos de morales. Y entonces nuestra conducta y nuestro quehacer de cada día tiene que ver más con la moralidad que con la ética. Y lógicamente hay una secuencia y conjunto de normas morales, ¿no? Los códigos mismos que se llaman de ética en realidad son códigos morales. Y esto se organiza dentro de las instituciones que comienzan, por ejemplo, como el Estado, que es, podríamos decir, el marco mayor de organizaciones, ¿no? Que implica las naciones y todas las instituciones subalternas. Y comenzamos con la evolución de la ética, con la mención a los primeros filósofos, como Sócrates, que fue prácticamente el primer promotor, ¿no? De los conceptos del bien, la felicidad, el intelectualismo moral. Posteriormente Sócrates, que fue su discípulo, ¿no? Que propone valores más importantes como el bien, belleza y verdad, y la constitución dimensional, ¿no? De la conformación del ser humano, ¿no? En cuerpo y alma. Después Aristóteles es el que en realidad sustenta las bases teóricas de la ética, ¿no? Con sus obras. Es el primero que comienza a escribir sobre ética, sus obras de ética Nicómaco, ética global, y entonces la ética pasa a conceptuarse como una virtud, ¿no? De vida que los hombres deberían resolver y hacer vigencia en toda su vida, envolviendo con ello emociones, sentimientos, ¿no? Y todo lo que tengan enfrente. En la Edad Media, ya los representantes de la Iglesia, como San Agustín, hacen el aporte desde el punto de vista teológico, ¿no?
aceptan el uso de la razón, pero admitiendo, ¿no?, el valor profundo de la influencia de la religión. Y posteriormente, ya en la época de la Ilustración, Descartes, con su aporte de dar mayor énfasis a la razón, prácticamente hace que la ética comience a separarse de la religión. Kant, posteriormente filósofo alemán, consolida este enfoque, ¿no?, con la vigencia del deber, ¿no?, y de los imperativos. Sus obras críticas de la razón pura y de la razón práctica y del juicio encaminan esta evolución, ¿no?, del pensamiento ético hacia el deber. Posteriormente, el desarrollo del liberalismo, con base del capitalismo, ya determinan la dirección de la evolución en el aspecto socioeconómico, ¿no? El utilitarismo también, orientando de la utilidad del bien para el individuo, pero también para el colectivo. Posteriormente, ya en la parte contemporánea, tenemos a la filosofía analítica, el pensamiento actual, también lógicamente hay una evolución de la filosofía latinoamericana y a la filosofía de la posmodernidad, que es la que está en vigencia actualmente, ¿no? Y donde uno de los representantes iniciales es Sigmund Freud, un médico importante que propone prácticamente el psicoanálisis con determinante influencia. Luego la filosofía de la ciencia, el estructuralismo, llegamos a la posmodernidad, ¿no?, como tendencia cultural, artística desde la década de los 80, ¿no?, que lógicamente siempre propone el individualismo como la oposición al funcionalismo y al racionalismo modernos. Ney y Stuart proponen esta triple, ese triple esquema de plantear problemas de la realidad mundial en tres mociones, ¿no? La ignorancia, que se enfrentaría con la educación, la enfermedad con el desarrollo de la ciencia y la pobreza, ¿no?, con la evolución de la justicia. Posteriormente, Nies, otro filósofo, enfatiza la evolución de las capacidades del hombre, ¿no?, hacia la moral de los señores, la evolución de la voluntad mismo del hombre como valor máximo, ¿no? Prácticamente se aparta de los conceptos de la existencia de Dios, y también posteriormente hace su aporte el existencialismo, la moral que no, se aparta también del concepto de Dios y el valor máximo de la libertad como predominante, ¿no? Y llegamos pues al concepto siempre de la moral que, como decimos, es el vigente. Entonces la moral es pues un sabor práctico y a la vez también es objeto de la ética, ¿no? Y también puede concebirse como la capacidad de enfrentar la vida. Sin moral es imposible una vida humana y por lo tanto la ética y la moral continuarán perdurables para la fin de la vida. Y un concepto importante, un elemento importante tanto de la ética como de la moral son lógicamente los valores. Tan importantes es lo que constituye las guías y principios de la conducta que dan sentido a la vida, son objetivos como ideas fuerza que realizan a la persona. Y partiendo de que el principal valor es el hombre y por lo tanto su conciencia debe serlo, con la capacidad de tomar decisiones más importantes que dependen más, no tanto de los hechos, pero sí de los valores. Los valores entonces son pues una convicción razonada de lo bueno y podremos esquematizarlos en una estructura, ¿no? Ayuda a comprender mejor este esquema, el valor como principio casi primario, fundamental, que da origen o que sustenta los demás valores, ¿no? Amistad, solidaridad, honestidad, compromiso, perseverancia, responsabilidad, concebido y con esa base del amor se puede concentrar en su máximo desarrollo. Y entonces los valores y las creencias son pues base de las estructuras, de pensamientos, de los sentimientos, de las expectativas y las actitudes que al final se traducen en comportamientos y que, si bien es cierto, a lo mejor tienen los valores y creencias en sus bases, pero al final lo que determina son los sentimientos y las expectativas, la parte emotiva que está más cercana, ¿no? Y por eso
que a lo mejor siempre es la tremenda lucha del ser humano, ¿no? De buscar un equilibrio de sus capacidades. Y entonces llegamos pues a la situación moral de las personas que adoptan una serie de conductas en una gama que todos probablemente hayamos pasado por alguna circunstancia en algún momento de la vida, ¿no? Desde una simple deshonestidad, ¿no? Atravesando toda esta serie de situaciones de imprudencia, de egoísmos, de vanidad, ¿no? De mezquindad, ¿no? Hasta actitudes a lo mejor exageradas, ¿no? Como caer en el abuso o en una conducta despótica. Pero estudios que se han hecho siempre ya, miren, para abarcar esta parte de la ética, han determinado, pues, que, por ejemplo, los valores que menos se practican en el país en determinados grupos, ¿no? Probablemente laborales son la puntualidad, el respeto de la persona, ¿no? La honestidad, la responsabilidad, ¿no? Y la solidaridad. Entonces, todo eso nos lleva, pues, a siempre pensar cuán determinante es el aspecto, la función, ¿no? El desarrollo de la conciencia moral, que es el otro elemento que va prácticamente de la mano con con el concepto de la educación en valores. Mientras estos valores no estén estructurados, organizados dentro de una conciencia moral, definitivamente su juego de vigencia es más difícil, ¿no? Entonces, la conciencia como función de jugar y acciones y valores se hace pues más determinante. Y entonces el primer deber de la persona es desarrollar más eficientemente su conciencia moral, ¿no? Y desarrollarla cada día, si es posible. Y entonces la conciencia moral pues nos da integridad moral, nos desarrolla la personalidad y determina su formación en ese sentido humanista, profesional, ético y social, eh, que pudieran siempre ser, ¿no? Los que uno requiera, aspira a conseguirlo. Es esa tensa lucha del día a día, ¿no? Con actuar entre el bien o el mal, ¿no? Ante, lógicamente, estímulos de la vida que pudieran presentarse. Y entonces el desarrollo moral, pues, siempre va a marchar, ¿no? En una carrera, podríamos decir, paralela o intrincada con el progreso científico-tecnológico, ¿no? Porque lo otro va definitivamente orientado simplemente a buscar mayor perfección, mayor innovación, pero con ventaja de orientación utilitarista, ¿no? No así la conciencia que busca más bien buscar una zona de equilibrio, ¿no? De las actitudes de la persona para formar criterios, para tomar las correctas decisiones que puedan determinar también mejores actos. Y entonces la responsabilidad moral, pues, se desprende de la autonomía del ser como persona. Se la tiene si se actúa con conciencia y libertad, y se configuran así las responsabilidades de máximas y las responsabilidades de mínimas. Eso en paralelo con la vigencia de los principios éticos que también se clasifican en estos dos niveles. Eso fue propuesto por Diego Gracia, que fue uno de los filósofos españoles que nos visitó en alguna oportunidad, ¿no? Acá a Perú, ¿no? Y entonces claramente señalaba la importancia, ¿no? De comprender esa vigencia, ¿no? De los principios básicos, elementales, como son el de no maleficencia, justicia, ¿no? Y en un segundo nivel, la beneficencia y la autonomía. Y entonces entremos también al aspecto de ética médica, ya que es más específico, estamos ya en el ejercicio mismo de la profesión, y hay que reconocer el aporte de Hipócrates en los años 460 a.C., inicia la era técnica, ¿no? Es el aporte científico prácticamente de Hipócrates. Recordamos que él prácticamente es el precursor del primer código moral con su famoso juramento hipocrático, ¿no? Y también eh, prácticamente el iniciador de la deontología moral. Y entonces, ¿cómo conceptúa la ética médica? Como un compromiso moral, científico, social, con responsabilidad, templanza, justicia y lealtad, con los imperativos de la competencia cada vez más determinante, más importante, con el respeto al servicio y a la solidaridad, que son las finalidades, siempre enmarcados dentro de los principios de no maleficencia, justicia, como habíamos dicho, en esa orientación de buscar fidelidad y respeto a la privacidad, y de la beneficencia y autonomía orientadas a conservar la confidencialidad, pero siempre buscando la veracidad
evidente en cada acto, en cada comportamiento. Y llegamos a la parte de definir la bioética, porque ya sabemos que desde la década de los 70 la bioética comienza ya a irrumpir como una disciplina, si bien es cierto, fue propuesta después de una serie de antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, con infracción a los atropellos y a las masacres que se hizo con la vida humana, y posteriormente con también la serie de investigaciones que no guardaron la conducta adecuada, ¿no?, al respeto de la vida humana, ¿no? Y entonces por eso que la definición básica de bioética empezó en esta enciclopedia de la bioética, ¿no?, como un estudio sistemático en los ámbitos de la ciencia de la vida y la salud, a la luz de los valores. Hoy por hoy, las definiciones todavía de bioética no están claras, pero más o menos se orientan en esta definición, que es una ética aplicada a la vida y a la ciencia, ¿no?, tanto a la vida humana como a la de los seres vivos, y asimismo al ambiente, ¿no?, y a todo lo que pudiera constituir una organización de vida. Entonces busca mejorar y defender la calidad de la vida en general, y lógicamente con énfasis en la vida humana. La bioética global fue el enfoque primario sobre la que Potter había dirigido el concepto de bioética, preocupado por llamar la atención sobre la supervivencia de la Tierra, ¿no?, de la humanidad, por todos los eh, problemas que hay con el manejo del ambiente, ¿no?, y de la actividad depredadora de la industria, que ya comenzaba desde la era de la tecnología, que comenzaba a tener mayor avance, ¿no? Entonces, una afirmación de que no es posible ocuparnos de opciones médicas sin considerar la ciencia y la ecología se hacía vigente. Y entonces podríamos afirmar pues, que el reto de la bioética es asumir la responsabilidad del deber, ¿no?, para con nosotros, para con los otros, para la comunidad y el ambiente, a preservar la vida y a desarrollar la cultura, ¿no?, de amar al ecosistema, porque es la casa mayor en donde nos encontramos. Y todo lo que se realice sin considerar, ¿no?, eh, la, la integridad del ambiente, ¿no?, lógicamente nos está contaminando, nos está llevando a una condiciones, ¿no?, de preocupación cada vez mayor. Hoy por hoy la vigencia de los problemas del calentamiento global son evidentes. Sin embargo, la contaminación ambiental y podríamos decir la contaminación en todo sentido por los intereses netamente productivos del ser humano, ¿no?, sin considerar, ¿no?, las reservas que lógicamente son definidas, podrían agotar, ¿no?, las posibilidades de poder mantener, ¿no?, a una población cada vez más creciente que ya bordea los más de 7.000 millones de seres humanos. Entonces, la bioética pues va también ampliando su uh, expansión de análisis en problemas no solamente médicos, sino de origen social, ¿no?, como son la antropología, ¿no?, el derecho, las finanzas, y en un enfoque netamente global y necesario, porque de otra manera no va a ser posible, ¿no?, contener, ¿no?, este tránsito que la humanidad tiene, ¿no?, por su complejidad. Y entonces, para tomar en cuenta y la reflexión siempre de que la ética siempre nos va a acompañar en todos los actos de comportamiento personal, social, ¿no?, de instituciones, ¿no?, que nos debe siempre a llevar a reflexionar cada vez más, ¿no?, y poder tomar las conductas adecuadas, ¿no?, y siempre pensar que los valores, la conciencia moral, las virtudes y la evolución y desarrollo, ¿no?, de la moralidad, pero moralidad orientada, siempre en base al desarrollo de los conceptos éticos, tiene que ser la alternativa. Seguimos en un marco ético, pero con una connotación bioética. Bien, esto es la parte
primera de este curso. Esperamos continuar con la segunda parte. El segundo tema es sobre el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Si hemos mencionado la vigencia de la moralidad, pero preocupados para que, si bien es cierto, hablamos más de moralidad, pero siempre debemos tener en cuenta que la orientación es que esa moralidad sea más ética que moral, por lo menos en las actividades que son de importancia determinante, porque definitivamente tampoco se puede ser más ético que moral. Siempre vamos a tener que ser más morales que éticos. ¿Por qué? Porque la moral es la conducta del diario vivir y la ética requiere el uso de la razón, de la conciencia, de la vigencia, y esto es un esfuerzo que el ser humano siempre va a tener que tomarlo por momentos, por periodos, ¿no? Y no en forma continua. Y entonces, para hablar del código de ética, también tenemos que tratar de algunos conceptos que están en el código de ética. Recordemos que el código de ética es ya el tercer ejemplar, tercer código de ética vigente, porque los anteriores han sido ya actualizados. Sin embargo, hay que hacer notar que el código actual vigente es del 2007, ¿no? Que tuvo vigencia realmente desde el 2008, pero miren, ya vamos con 10 años, ¿no? Y teóricamente los códigos deberían actualizarse o renovarse cada periodo de 5 años por lo menos, ¿no? Bueno, pero estamos analizando la estructura de este código de ética, que es importante, ¿no? Porque es el instrumento de regulación de la conducta profesional, ¿no? En cada profesión hay un código de ética y deontología. En algunos solamente está, por ejemplo, en España, el código de medicina es un código deontológico, ¿no? Le han quitado la parte ética. Sin embargo, por concepto sabemos que la deontología es parte de la ética, ¿no? Sin embargo, puede llevar a esas orientaciones netamente de ser un instrumento puramente deontológico. En nuestro caso es un instrumento ético deontológico, ¿no? La concepción que hace, la definición que tiene en el código de la ética es como que debe orientar a los seres humanos para las acciones, actitudes y conducta, ¿no? Pero sabemos que realmente la ética debe ser señalada como el sustento de la conducta de los seres humanos, ¿no? Más que orientación, es determinante. Para que sea un instrumento de regulación tiene que ser, ¿no?, la base, el sustento de la conducta del profesional. Y el concepto de moralidad es una connotación, ¿no?, paralela, pero tiene un cierto rasgo filosófico, que no es propiamente filosófico, porque quien tiene los rasgos filosóficos netos es la ética misma, porque es una parte de la ética. Y el concepto de deontología, porque estamos diciendo que nuestro código es eminentemente deontológico, tiene esas características de sentido amplio y sentido estricto, ¿no? Y la característica fundamental, como se enfatiza, ¿no?, es el componente de autorregulación, ¿no?, en sentido colectivo. Cabe hacer una diferencia de la deontología con la ética, resaltarlo. La deontología pues está orientada más hacia el deber, propiamente dicho, ¿no? Y es exigible a los profesionales. La ética, en cambio, es eh, inicialmente concebida como facultativa, pero hoy por hoy tenemos también que aceptar que la ética ya no solamente es facultativa, sino podríamos decir hasta imperativa, ¿no?, por la necesidad de adoptarla, ¿no?, en vigencia plena. La deontología, asimismo, es aprobada por un colectivo profesional determinado, establece unos mínimos obligatorios. La ética, en cambio,
¿no? Es más amplia, se preocupa de los máximos, ¿no? Y la deontología se ubica entre la moral y el derecho, ¿no? Y la ética, ¿no? Es más general. La deontología nos obliga ante la sociedad, ¿no? Porque las profesiones están concebidas en ese sentido, el servicio a las diferentes necesidades del orden social. Y un aspecto que hay que considerar hoy es el desarrollo del derecho médico. En el campo de la jurisprudencia, este aspecto ha sido asimilado prácticamente con la aparición de esta especialidad del derecho médico, ¿no? Que está siendo promocionado como una especialidad en evolución, ¿no? Para hacer los servicios del derecho, ¿no? En el caso de la conducta de los médicos que fueran señaladas como malpraxis. El derecho médico tiene fuentes específicas, fuentes generales, ¿no? Que describen sus alcances y su estructura, ¿no? De influencia. Y también tenemos que hacer mención al aspecto de la realidad de la salud, ¿no? La realidad mundial, la realidad nacional de salud, y la realidad local y regional de los servicios es diferente y hay que también, sin embargo, tenerla en consideración en su aspecto organizativo. Siempre va a haber un sector rector, en este caso el Ministerio de Salud, porque hay políticas nacionales que es necesario mantenerlos en ese orden. Y también podemos de una vez hablar sobre el concepto este de malpraxis médica, si bien es cierto, es un concepto antiguo que señala las acciones que pueden dar resultados que dañan al paciente o a su integridad, son configurados cuando existen en estos tres elementos, ¿no? Una falta médica, ¿no? Como en el caso de la impericia, imprudencia o negligencia, un daño constatable en el cuerpo o en la salud mental y un componente de determinismo causal, que es la relación entre el acto médico y las conductas precisadas, más en nuestro campo, son como imprudencia, hacerlo sin cuidado, impericia, falta de conocimiento, negligencia, descuido, no hacer lo que se debe, y la inobservancia de reglamentos. En el campo legal, esto está aceptado o señalado como dolo cuando hay intención deliberada, como culpa cuando hay falta de intención, ¿no? Pero constituyen negligencia o impericia. Y es por eso que generalmente los cargos a las actividades son, ¿no? De tipo culposo desde el punto de vista del derecho, y la responsabilidad médica también lo que se busca señalar, ¿no? La prevención, en este caso, es la medida que se debe adoptar para prevenir esas inconductas, ¿no? Que están pues en la actualización permanente, en reconocer las limitaciones, en manejar bien el instrumento de la historia clínica, que es un instrumento legal, ético, ¿no? Y el registro cronológico de los hechos, ¿no? De todo lo que se hace. Conservar asimismo las copias pertinentes, ¿no? Y como mandamientos de prevención podemos citar, ¿no? Que para ser prudente, pues no mentir, para adquirir la experiencia inteligente y para dejar constancia que hay límites, ¿no? Hacer que la familia se constituyan en colaboradores, ¿no? Y no olvidar que también tenemos que siempre educar e instruir al paciente. Y los valores éticos que son considerados en el código son a nivel personal y a nivel social. A nivel personal, la dignidad, la autonomía, la integridad, y a nivel social, la solidaridad, la libertad y la justicia. Los otros valores que se agregan como responsabilidad, abnegación, democracia, están en los otros documentos, ¿no? Del Colegio Médico, ¿no? Como son reglamentos, como son ley del trabajo médico, ¿no? La misma ley general de salud. Y el desarrollo moral es una parte teórica que es el sustento, ¿no? De la parte introductoria del código de ética, ¿no? Donde nos ubica que el desarrollo de la propia conciencia es algo determinante y algo importante de comprender, ¿no? Para explicar, ¿no? La evolución de las faltas que pudiera cometer
profesional en los diversos campos de la actividad, ¿no? del mismo. Y entonces se llega a constituir dentro de ese enfoque de desarrollo moral, ¿no?, los conceptos de deontología, relacionado más a los deberes, la política, a los derechos, la bioética, al desarrollo de principios bioéticos y la axiología hacia los valores. Los deberes, derechos y principios, ¿no?, para realizarnos como personas a fin de vivir en una sociedad moral, ¿no? Podemos entonces circunscribir la pregunta y resolverla. ¿Para qué sirve la ética? El código de ética resuelve este problema, ¿no?, haciendo énfasis en que la ética sirve para la formación moral de las personas, para que se realicen con estos tres valores que hemos mencionado: dignidad, autonomía, integridad, y para la transformación de la sociedad, ¿no?, con los valores de libertad, solidaridad y justicia, para alcanzar los niveles superiores de evolución de la humanidad. Los cuatro principios éticos, lógicamente, son también base fundamental, y ya el desarrollo de la documentación del Colegio Médico cabe referirla al primer documento, que es la ley de creación del Colegio Médico. Recordar que el Colegio Médico fue creado fundamentalmente con la finalidad, ¿no?, de que la vida institucional se desarrolle de acuerdo a la doctrina y normas del Código de Ética, ¿no?, como se enfatiza en este artículo 6, ¿no?, junto a la función social, ¿no?, que debe cumplirlo frente a la colectividad, ¿no? Son los fines, podríamos decir, primordiales del Colegio Médico, para lo que fue creado. Y se enfatiza asimismo, ¿no?, en el Estatuto Médico ya, que la atribución del Colegio Médico fundamental es dictar y difundir el Código de Ética y Deontología, y vigilar su cumplimiento y denunciar de oficio parte, ¿no?, a los miembros que cometan actos no éticos. Entonces, es importante esta consideración, que no deberíamos olvidarlo. El Código de Ética vigente, del 2008, y analizado ya en su estructura, es importante considerarla, ¿no? Tenemos que tiene tres secciones. En una sección primera, la parte de los principios éticos y generalidades. En la sección segunda, que es prácticamente la que comprende todos los preceptos deontológicos, ¿no?, abarcando todas las áreas del trabajo, desde el trabajo clínico, el especializado, el administrativo, la docencia, investigación, publicidad, ¿no? En un título segundo, la atención al cuidado de cuidado de los pacientes, ¿no?, ya en el acto médico mismo, en el respeto a los derechos del paciente, en la relación médico-paciente, en la prescripción, en los honorarios y en el secreto profesional. En relación a los documentos profesionales, hace énfasis en describir el certificado, y en la sección tercera ya lo de juzgamiento moral, las infracciones y el proceso disciplinario al cual es enfocado determinada inconducta. Comenzamos por analizar rápidamente las principales partes o conceptos que son comprendidos en los artículos, ¿no? Un artículo, una primera declaración, perdón por las declaraciones, es lo de la ética y la ontología, que orienta hacia el bien, hacia lo correcto, hacia la excelencia, enfatiza el cumplimiento del código, ¿no?, y que rige para todos los colegiados en su ámbito moral, personal y social, ¿no? Ese énfasis es importante considerarlo, ¿no? No solamente es el ámbito del ejercicio médico, lógicamente, sino el ámbito personal y social, que la medicina se orienta al respeto a la vida para lograr la más alta calidad de ella, ¿no? Reconocer su dignidad, que nuestra profesión es la más humanista. Esto a veces parece que algunos colegas olvidan, porque el componente de humanidad está implícito, ¿no?, en el concepto de la vocación del médico, y no se debe olvidar de dejar de tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el usar, por ejemplo, el concepto de usuario, aparentemente deja de lado esto y nos vamos más al lado económico. En la parte de considerar ya los valores
¿no? Hace énfasis que estos también están siempre relacionados a los principios de beneficencia y no maleficencia. El concepto de solidaridad es algo importante porque es el que determina, digamos, la sociedad, ¿no? Porque implica considerar su seguridad y en su significado importante, el afán y la necesidad de ayuda en una relación horizontal. La libertad conceptuado más como dependencia, en este caso, podríamos concebirlo más también como la capacidad de elección, pero que implica responsabilidad. La justicia reconoce a la persona con necesidades, pero también la de ser tratados con oportunidad y prioridad. La dignidad de las personas obliga al médico a tratarlos como un fin, no como un medio, con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad. La autonomía obliga a cumplir con el consentimiento informado, ¿no? Y la integridad a respetarla no solo en lo moral, sino en su unidad, ¿no? En su indemnidad, en su integridad redundantemente corporal y espiritual. Todos se realizan en forma de principios y valores, ¿no? Y constituyen el cimiento de los deberes y virtudes, ¿no? Entonces, siempre los valores son algo fundamental. De las personas, el desarrollo de sus capacidades afectivas y morales, y en la definición de salud es algo importante, ¿no? Definir primero al paciente como una personalidad estructurada, con información genética, y la salud como un proceso de actualización de sus capacidades. Este es un concepto importantísimo porque la salud tradicionalmente nosotros tenemos una definición de la OMS, pero este es un concepto sumamente importante, ¿no? Porque el concebir como proceso de actualización nos obliga, ¿no?, a mantener este concepto como una dinámica permanente, ¿no?, de cuidar nuestra salud y nuestras capacidades. El derecho a la salud se cumple con los principios de equidad, universalidad, cuidado de la atención sin exclusiones, y también se concibe la enfermedad como un proceso de desorganización natural y social, ¿no? Más que de desequilibrio, es una desorganización del que nosotros somos responsables. El médico debe saber que su conducta personal y profesional no solo es un problema individual, sino que sus consecuencias afectan a las instituciones. Este es un principio también que alude, ¿no?, a las implicaciones que puede llevar nuestra conducta personal o grupal, ¿no?, en ambientes fuera del trabajo médico, ¿no? Porque el médico no deja de ser médico, ¿no? Si bien es cierto, en ejercicio pleno no deja de ser médico, y entonces su comportamiento debe estar siempre determinado por esa condición, que lo reconoce la sociedad, ¿no? No lo reconoce al médico solamente porque resuelve consultas o tratamientos, sino porque sabe que es médico y está identificado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lógicamente el compromiso institucional también nos obliga a contribuir al desarrollo cultural de la misma, ¿no?, y estar presente en las emergencias sociales y en la salud colectiva. Por eso que tenemos, pues, médicos bomberos, médicos miembros de las brigadas, ¿no?, y de los equipos de emergencia, ¿no?, que es importante porque están cumpliendo con su función social. Como disposiciones generales, nos recuerda que las normas rigen para todos los médicos colegiados, y el conocimiento es obligatorio, ¿no? No se puede mencionar que, ¿no?, pudiera haber ciertas circunstancias que no lo permitieran, ¿no? Y cuando hubiera carencia de medios o condiciones mínimas, se debe informar a los consejos regionales respectivos, ¿no? El cargo administrativo no exime de sus obligaciones, y más bien acá el cargo administrativo debería obligar, ¿no?, a que se conviertan en agentes que contribuyan, ¿no?, al cumplimiento del código, ¿no? El médico debe desempeñar competentemente su profesión, perfeccionarse, no solamente destrezas, sino también actitudes, de conocer y acatar las normas administrativas de la institución donde trabaja, ¿no? Y en el trabajo clínico, lógicamente, debe informarse permanentemente, ¿no?, sobre los medicamentos que usa, ¿no? Y también, lógicamente, tiene derecho a reclamos colectivos, pero siempre considerando la parte ética, ¿no? No debe comercializar productos comerciales y debe ejercer su profesión con base científica. Y si no se cuenta con recursos, ¿no?, asumir la actitud de defensa, no comunicando, como ya se había dicho, tal deficiencia.
Y esto de la puntualidad en el artículo 15 es importante enfatizarlo. El cumplir con el horario en la parte privada, institucional o pública es siempre signo de la primera responsabilidad, ¿no?, del médico. El médico no debe inducir a pacientes a su consulta privada, es otro hecho que también se da. No dar ni recibir comisiones, también es un hecho que se da, ¿no? Y el médico debería abstenerse de atender pacientes que no correspondan, ¿no? Lógicamente, no debe negarse a realizar acciones médico-legales, registrando y dejando constancia de los límites, ¿no? Y si tiene que usar equipos, dispositivos tecnológicos, debe preocuparse porque estos estén actualizados. Y el cirujano estético debe sopesar el balance beneficio-riesgo. Hoy sabemos que la cirugía estética ya está prácticamente acogiendo niñas hasta de 15 años, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esta recomendación, ¿no?, de sopesar el beneficio-riesgo, pero desde el punto de vista de integridad del paciente. El médico debe ser cuidadoso en recomendar tratamientos de la medicina complementaria, como es acupuntura, fitoterapia, etcétera, porque sus resultados, si bien es cierto, están en parte aceptados, no es totalmente, ¿no? Y lógicamente no debe promover conductas de procedimientos de esterilización masculina o femenina por eugenesia, ¿no? Sí, por la cuestión de anticoncepción, están debidamente sustentados, ¿no? No se debe inducir la conservación de gametos con fines lucrativos, ya en la parte de manipulación genética, ¿no? Y lo mismo que reproducción asistida, sin el debido consentimiento informado, ¿no? No debe inducir, ¿no? En el caso de trasplantes, intervenciones irregulares, sabemos que hay una legislatura que no ha sido todavía desarrollada. Sin embargo, esto posteriormente debe resolverse. Otro aspecto ya en el trabajo administrativo es que los colegas deben guardar siempre el respeto por sus colegas y sin desarrollar cualquier otro tipo de conducta disfuncional. La docencia es un campo esencial y en él también debe cautelarse los derechos del paciente, ¿no?, que deben predominar a cualquier otra intervención. En el trabajo de investigación debe hacerse respetando las normas internacionales o nacionales, ¿no? Y todo proyecto debe contar con un comité de ética que apruebe, ¿no?, la investigación o el proyecto. Asimismo, mm, la parte administrativa debe siempre brindar su apoyo a esta parte del desarrollo de la investigación. En publicidad, evitar inexactitudes, exageración, ¿no? Y el acto médico debe ser siempre un proceso, ¿no?, de diagnóstico exclusivo, ¿no?, de competencia y responsabilidad médica, ¿no? No se debe interrumpir la asistencia del paciente confiado, ¿no?, sin comunicar al médico que lo presta permanentemente. Se debe prestar la atención en el caso de emergencia, ¿no?, y los procedimientos que impliquen riesgos deben contar con el consentimiento informado. Debe sopesarse los riesgos de la relación comercial y se debe estar alerta de la intensidad efectiva, ¿no?, que se genere en el caso de atenciones del sexo femenino para no generar, ¿no?, eh, intensidades que puedan comprometerlo a él y a la paciente. En caso de emergencias quirúrgicas, debe prestar atención apropiada, básica, y si tiene que ayudar en procesos quirúrgicos, no debe realizarlo cuando estos se realicen en establecimientos no autorizados. En relación a al respeto de los derechos del paciente, los medios para asegurar deben ser tomados, ¿no?, a su intimidad, a su información veraz, etcétera, que son determinantes como derechos del paciente. Y debe presentarse en condiciones de ecuanimidad y higiene, ¿no?, un concepto básico de urbanidad, brindar atención cuidadosa y exhaustiva sin apresuramiento. Es un concepto también que muchos no lo olvidamos. Y indicar los exámenes auxiliares solamente de utilidad específica, no abundar en ellos. Y en la relación médico-paciente,
debe explicarse al paciente sus síntomas, su enfermedad, hasta que comprenda, ¿no? Que también es un artículo importante, ¿no? Que pueda servir de, digamos, de base para plantear algún reclamo, ¿no? Y en los casos de necesidad del especialista, debe referirlo con un informe clínico, ¿no? Para facilitar su transferencia. Y debe cuidarse, en los casos de tratamiento, de las desproporciones del encarnizamiento terapéutico, no usar el acto médico como medio de obtener beneficios, debe informarse por el entorno familiar cuando esto sea conveniente hacerlo, y debe informar al paciente que haya derecho, pues, a solicitar una segunda opinión. Asimismo, el médico siempre debe mantener la reserva de la información. Y ya en la prescripción médica, que esta es una parte importantísima, ¿no? La responsabilidad del que prescribe es importante definirla, ¿no? ¿Cómo debe ser la prescripción? Ser por escrito, de forma clara, ¿no? Con fecha y firma, eh, y que debe implicar además, ¿no? Advertir de las complicaciones, de las reacciones adversas, etcétera, etcétera, ¿no? No se debe prescribir estupefacientes psicotrópicos u otros derivados a personas supuestamente adictas. Es importante identificar al paciente, ¿no? El médico debe elaborar un plan terapéutico, esto es otro aspecto importantísimo, no se trata solamente de pautas, es un plan terapéutico que debe construirse para cada afección, ¿no? Con las medidas higiénico-dietéticas que impliquen, ¿no? Todos los detalles de metaplazo, seguimientos a explicar, ¿no? Y cuando se prescriban medicinas nuevas, estas deben ser con el convencimiento de que son eficaces y que tengan seguridad. Asimismo, el médico está obligado a informar a la autoridad los efectos adversos que pudieran presentarse a lo largo de su tratamiento, y siempre debe considerar la posibilidad de que elija una alternativa económica. En los honorarios profesionales, el derecho a los honorarios justos también implica que no se debe gravar económicamente al paciente, ¿no? Y de ninguna manera negarse a la atención de pacientes en emergencia, ¿no? O aún, podríamos decir, en consulta, ¿no? En el artículo 89, mantener el secreto profesional, la confidencialidad y la reserva sobre el acto médico. El conocimiento de una condición patológica que puede dañar a un tercero queda eximido de reserva, ¿no? Entonces, en los casos psiquiátricos, por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y llegamos a la parte de la documentación, ¿no? La historia clínica. Esto es importante recordar que es, pues, el documento de valor legal que registra el médico, ¿no? Que debe ser, por tanto, elaborada con veracidad, ¿no? Y de forma completa, no se debe modificar o hacer adulteraciones, y debe utilizarse la información, ¿no? De una historia clínica con la autorización respectiva. Y debe mantenerse el anonimato cuando sea usada con fines de investigación o docencia. En el caso de la certificación médica, es importante considerar que como documento médico legal debe hacerse, pues, lógicamente, de forma clara, precisa, pero debe incluirse los fines para lo que se destina, ¿no? Porque si uno no pone los fines, está cometiendo también una falta, porque ese certificado pudiera ser usado con diferentes fines. Y al registrarlo uno los fines, está prácticamente señalando para qué fue dado ese certificado. En el caso de los informes de médicos legistas, estos deben ser prudentes y limitarse a establecer, ¿no? Las causas. El médico tratante que realiza la necropsia está obligado a certificar, ¿no? La misma en el breve plazo. En el caso de las relaciones profesionales, que es otro aspecto importante, eh, el prestar atención al colega está considerado, no como tal. Y eso hay que subrayarlo, naturalmente considerando las limitaciones económicas u otras que pudieran presentarse. Por otro lado, el artículo 101 menciona que el médico no debe expresarse acerca de sus colegas afectando su reputación personal. Hemos tenido casos, ¿no? Donde hay juicios, ¿no? Por difamación entre colegas, ¿no? Y entonces no debe llegarse a eso, sino siempre buscar, ¿no? La conciliación, ¿no? El diálogo, y tratar de resolver problemas, ¿no? Como se dice, en casa, ¿no? En la institución.
En el artículo 103, este artículo es importante que nos obliga a comunicar las deficiencias en el acto médico con fraude o engaño y que atente a la profesión, ¿no? Dando una modalidad de falso espíritu de cuerpo. Este es un aspecto importante porque es un aspecto de la autorregulación, ¿no? Si no contribuimos al control de nosotros mismos, haciendo la comunicación pertinente, ¿no? No estamos contribuyendo también a la vigencia del código de ética. En el caso de las relaciones con la industria, ¿no? El médico debe considerar que el mercado no regula las relaciones, ¿no? Y debe, lógicamente, preocuparse por estar actualizado, ¿no? En la parte de farmacoterapia continua. Y en las relaciones con la industria debe elegir el procedimiento diagnóstico, ¿no? Que tenga mejor evidencia, ¿no? Científica, y cuando uno reciba incentivos de promoción, ¿no? O de publicidad, eh, podría sesgar su profesión en el sentido de su criterio clínico, ¿no? Y que ello puede afectar, ¿no? A la terapéutica que resuelva con el paciente. Y si recibe financiamiento de empresa o alguna ventaja, ¿no? De capacitación, etcétera, no debería participar en comités de adquisiciones de medicinas en las instituciones porque hay conflicto de intereses. Y llegamos a la parte casi terminal, ¿no? Para hablar un poco que nuestro código de ética constituye pues el equivalente del control interno de las instituciones, ¿no? Y entonces está lógicamente respaldado por el marco legal, ¿no? Que reconoce la validez del código de ética, ¿no? Y también por la sociedad civil, ¿no? Activa y vigilante, que tiene acceso, ¿no? Al código de ética, ¿no? Hoy por hoy las líneas de internet están abiertas, el Colegio Médico tiene abiertas, y cualquiera puede tener acceso, ¿no? Al código de ética vigente de cualquier institución profesional. Y lógicamente hay apoyo político, ¿no? Como conclusiones podemos enumerar las siguientes. Entonces, la mera presencia de los instrumentos de control, ¿no? Como es nuestro código, no evita pues las inconductas, ¿no? O en el caso de que se caiga en corrupción, sin una real voluntad de vigilancia institucional, pero también personal. Los datos indicadores, como segunda conclusión, los informes deben ser usados con voluntad constructiva y no para descalificar, al contrario. Su objetivo es la vigilancia de actuaciones incorrectas, ¿no? Reconocerlas y aprender de ellas para prevenirlas. Y una tercera conclusión final sería, a partir de su utilización combinada, la actualización y mejora del control, procesos de trabajo, se cierran las vías, ¿no? A las actuaciones incorrectas. Y de la evaluación de la gestión con transparencia deben surgir constantes mejoras y actualizaciones de calidad de prevención, que es la orientación hacia donde van todo lo que implique trabajar mejor y trabajar más eficientemente por la profesión y por la sociedad. Seguimos con el tema de ética e investigación. El objetivo, tema 3, ética en investigación. El objetivo es, como se menciona acá, reflexionar sobre el sentido de la ética en investigación con el fin de incorporar los principios, ¿no? De la actuación médica. Los grandes avances de la ciencia médica, el mundo conectado por la tecnología y las telecomunicaciones, los altos índices de confort y bienestar, el triunfo de la democracia, podríamos decir, la evolución variante de la democracia, son pues avances, ¿no? A veces retrocesos, pero al final son avances. La conciencia ecológica, asimismo, va creciendo, la búsqueda por el cumplimiento de los derechos humanos, la progresiva preocupación por la justicia social, son aspiraciones, pero también son
orientaciones determinantes, la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, una constante premisa que debe tener vigencia, y el dinamismo de los medios de comunicación también, ¿no? Cada vez se ve exigida y está con buena respuesta, me parece, porque los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, ¿no? En el desarrollo de una comunidad. La ética, pues, juega un papel primordial como reguladora de la conducta humana. Y no debemos olvidar que estos aspectos, ¿no? También pueden ocasionar lo negativo, como es incomunicación, intolerancia, etcétera, ¿no? Y en el campo de la investigación, la ética, lógicamente, es mucho más importante, ¿no? Porque si la investigación exige sistemática, exige metódica, ¿no? Lógicamente, la ética en investigación lo es más en esa dimensión misma, ¿no? Y como medio para el conocimiento, comprensión y mejoramiento, ¿no? De el aspecto específico del tratamiento de las enfermedades o del mejoramiento de la condición humana en sentido general. La evolución de la ética en investigación nos recuerda que también hay sustento regulatorio normativo que ha ido evolucionando conforme se ha desarrollado, ¿no? Este aspecto de considerar a la investigación y sus consecuencias sobre todo, ¿no? Y desde la Segunda Guerra Mundial, donde se produjo el holocausto y la barbarie de los alemanes en la experimentación con seres humanos, prácticamente comenzó, ¿no? El desarrollo de la documentación en ética, ¿no? Recordar el Código de Nuremberg, ¿no? Que fue el primer aporte, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que prácticamente se pusiera las primeras sanciones graves contra los responsables, que fue la sentencia a muerte, no solamente de los militares, sino de médicos, ¿no? Más de 13 médicos fueron ejecutados, ¿no? Posteriormente, la declaración de Helsinki también es otro aporte importantísimo, porque ya comienza a oficializar, por decir, el consentimiento informado, ¿no? Después, el informe de Belmo y el informe de Sioms. Comenzamos con el Código de Nuremberg, ¿no? Que en el 47 nos señala estos principios orientativos de la experimentación médica, ¿no? Nos confirma la importancia del consentimiento voluntario, ¿no? Y evitar sobre todo el sufrimiento físico y mental innecesario, ¿no? Lo del balance de riesgo-beneficio, ¿no? Y que también deben ser realizados por personal científicamente calificado, ¿no? Y estar preparado para también terminarlo o interrumpirlo en cualquier momento. En la declaración de Helsinki, que sufrió una serie de enmiendas, ¿no? Llegando hasta una sexta actualización, van complementando cada vez más la amplitud ¿no? De la regulación sobre investigación. Hace énfasis también en la aplicación de los principios, sobre todo de beneficencia, ¿no? Vigilando la integridad del paciente, tanto en la investigación clínica como en la investigación médica no clínica, podríamos decir. El informe de Belmo nos precisa los principios éticos básicos, ¿no? Como es el respeto a la persona, la beneficencia y la justicia, y las aplicaciones también en el conocimiento informado, en la valoración del riesgo-beneficio, ¿no? Y de la selección de sujetos. La Comisión Internacional de Organizaciones de Salud también tiene esa documentación importante, ¿no? Que precisa, ¿no? También sobre los mismos establecidos en la Declaración de Helsinki, pero ya considera, ¿no? La vigencia de los comités de evaluación ética, ¿no? Y la obtención del consentimiento en detalles, ¿no? Tanto personales como colectivos. También las obligaciones de los patrocinadores de las investigaciones es importante, ¿no? Los incentivos, ¿no? Para participar en una investigación, ¿no? Y también las limitaciones, ¿no? Y ya en el tipo de ensayos clínicos, también la elección y control, regulación específica de este tipo de investigaciones. Eh, También la participación de personas vulnerables, ¿no? Recuerden que los niños, las embarazadas, de tercera edad son campos vulnerables que siempre hay que considerar en la investigación, ¿no? Y, y esto también comprende las embarazadas, eh, el fortalecimiento de la capacidad de evaluación ética y científica, ¿no?
Y ya en el campo de los proyectos de investigación, siempre hay que tener en consideración, ¿no?, el tipo de investigación que se va a ejecutar o proyectar, pero la importancia también está en el señalar el diseño, porque responde a la pregunta de cómo hacer la investigación, ¿no? Pueden ser experimentales, no experimentales, pueden ser transversales, pueden ser longitudinales, retrospectivo, prospectivo, ¿no? Y los aspectos éticos a considerar son, pues, necesariamente tener que ser hechos con claridad, con transparencia, ¿no?, con confidencialidad, ¿no?, pero también con profundidad en el desarrollo del tema. El sustento bibliográfico debe ser manejado de la forma más eh, completa, ¿no?, sin dejar de registrar su aporte, también su archivo, ¿no?, referir las citas, diferenciar las aportaciones de otros, e interpretarlos adecuadamente y no modificarlos. Recuerda que hoy por hoy ya existen mecanismos tecnológicos para detectar cada vez más detalladamente la posibilidad de plagios y posibilidad de alterar, ¿no?, los resultados, ¿no?, de estudios que se usen. La transparencia de los datos es algo importantísimo, ¿no?, debe plasmarse en un informe, ¿no?, completo, donde se cuide las interpretaciones personales, ¿no?, y determinando asimismo los límites de la investigación, ¿no?, y que no implique una manipulación, ¿no?, que pudiera ser detectada, ¿no?, o con fines diferentes al que tiene el proyecto. La confidencialidad eh, debe traducirse en el respeto al anonimato, ¿no?, sobre todo cuando se hace docencia y también cuando eh, se hacen los mismos experimentos, ¿no? El uso de los estudios ciegos, no ciegos, triple ciego, etcétera, implican también eso, ¿no? Cuidar que la divulgación de los datos obtenidos tenga un carácter eminentemente científico y que implica que no se deben hacer comentarios también de los datos obtenidos a personas ajenas a la investigación. La profundidad del desarrollo del tema, estudiar diferentes posturas en el tema, tener dominio sobre la temática y estar en continua búsqueda de las fuentes, ¿no?, de información actualizadas, ¿no?, y que se vienen dando en diferentes eh, mm, puntos del orbe, ¿no? Y no olvidemos que la investigación prácticamente en medicina involucra a seres humanos, ¿no? No necesariamente experimental, ¿no?, mismo, sino también de sus datos complementarios, ¿no? Entonces involucra a seres humanos, ¿no?, en experimentos, en encuestas, en entrevistas, etcétera. Siempre considerar el respeto a los derechos de los participantes, ¿no?, tratados con respeto, fraternidad, dignidad. Esto también está considerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el 48, ¿no?, que también contempla este aspecto de la investigación. Ya hemos mencionado que la Declaración de Helsinki, eh, el informe Belmont, ¿no?, y de la American Psychological Association también consideran todos estos hechos, ¿no? No olvidarse que también los participantes tienen la posibilidad de negarse a un estudio o de abandonarlo en cualquier momento, ¿no? Y dos aspectos relacionados con tales derechos son el consentimiento o aprobación de la participación, ¿no? Implica el consentimiento explícito y también el escrito, ¿no?, que debe realizarse en formatos adecuados. Hay excepciones, ¿no? En el caso de menor edad, se requiere el consentimiento de los padres por escrito y de los propios niños o jóvenes en lo que se llama el asentimiento, ¿no? Y si además se involucra a instituciones, también se requiere aprobación de un representante legal, ¿no?, en escuelas, en empresas, etcétera. El consentimiento depende de que tan efectivos seamos, ¿no?, al presentar los objetivos y asimismo grabar a los participantes, ¿no?, pidiendo lógicamente su autorización, ¿no?, todo lo cual implica, pues, el uso de la tecnología actual.
la confidencialidad y el anonimato implican que no se revele la identidad del paciente ni se indique quiénes fueron obtenidos los datos, ¿no? Una empresa como la moral integra y la motivación no resulta conveniente señalar el nombre de la organización, ¿no? Salvo que se solicite la directiva respectiva. Y otro elemento importante es el respeto de la privacidad de los participantes, ¿no? No deberemos comprender la vida demasiado personal, ¿no?, de los participantes, ¿no? Y estamos obligados siempre a protegerlos, ¿no?, de los riesgos, de los daños y las amenazas de cualquier tipo. Los errores comunes siempre se van a producir en los proyectos y a veces en los mismos eh, eh, periodos de la ejecución de una investigación, pero para eso está el papel de los comités de ética, que son los que eh, aseguran, ¿no?, los resultados, ¿no?, realmente válidos de una investigación. Los principales problemas éticos que se describen son el de ocultar a los participantes la naturaleza de la investigación, exponerlos a actos que podrían perjudicarlos, invadir su intimidad y privarlos de los beneficios que pudieran, ¿no?, obtenerse. En todos los casos son violaciones a los derechos de las personas basados en el principio de respeto, justicia y optimización de beneficios. Y el objetivo científico, pues, puede confundir y sacrificar el contenido humano del acto médico, ¿no? Y por ello es importante, ¿no?, el respeto al valor fundamental de la dignidad y de la vida del ser humano. En resumen, podemos decir que el papel de la ética como reguladora de la actuación humana en investigación es fundamental. Algunos aspectos éticos a considerar en la investigación educativa y social son más, porque recordar que la parte educativa y social son básicos para cualquier otra profesión. Y es un compromiso personal para el desarrollo ético de la investigación educativa, social, ¿no?, y de todos los sectores de la actividad humana. Y entramos a otro punto que es sobre el Comité de Ética e Investigación, ¿no? Habíamos dicho que este es un elemento importante en el control y el seguimiento de una investigación una vez que se aprueba un proyecto. Entonces, surgen los comités, ¿no?, como resultado justamente de los mismos motivos que, ¿no?, determinaron, ¿no?, la aparición de la bioética, ¿no?, la masacre del Holocausto alemán, ¿no? Entonces, en base a esas experiencias, a esos antecedentes, ¿no?, la mejor forma de garantizar la vigilancia de una investigación a través de los comités de ética en investigación, ¿no? La declaración de Helsinki, ¿no?, propone ya esta creación de los comités, ¿no? Todas las instituciones donde se haga actividades de orden eh, funcional, académicos o, podríamos decir, productivos, deben tener sus comités de ética en investigación, ¿no? Pero fundamentalmente los académicos y los que tengan relación a profesiones que impliquen prácticamente el trabajo con seres humanos, como es la medicina, como es la educación y como es la justicia. El objetivo es velar por la seguridad y respeto de los derechos humanos, la dignidad de los sujetos que participan, ¿no?, y también el de resolver las consultas, ¿no?, a los estudios, a los dilemas éticos que surjan en el transcurso de la realización de un proyecto, ¿no? Y también surgen como respuesta, ¿no?, a los enormes cambios en los conceptos de vida, muerte, salud, enfermedad, ¿no?, en los conceptos mismos de la atención de salud, de enfermedad, ¿no?, y de algunas enfermedades que también, ¿no?, van apareciendo como consecuencia de la evolución y de la tecnología y progreso del ser humano, ¿no?, y la introducción creciente, pues, de esta nueva y latente tecnología que día a día nos sorprende, ¿no? Y también la complejidad de las decisiones clínicas, ¿no?, por el mismo hecho de las características propias del ser humano como enfermo. La mayor participación de ellos también en el aspecto de tomar decisiones, ¿no?, y la búsqueda de formas de aplicar principios éticos en estas situaciones,
¿no? Desde una metodología de trabajo, ¿no? Que implique la revisión de la historia clínica, ¿no? O de los procedimientos que se usen, ¿no? Para las fases del tratamiento o manejo de una enfermedad, ¿no? Los antecedentes sociales y las circunstancias que pudieran rodear el caso, ¿no? Y la opinión del paciente, ¿no? Sus familiares, ¿no? Sus representantes. Y entonces hay una promoción de la educación ya en esa connotación bioética, ¿no? Permanente de los miembros para proponer soluciones prudentes, ¿no? Que no necesariamente impliquen sanción, ¿no? Y para lograr estos objetivos se ha conformado pues, grupos multidisciplinarios con miembros internos y externos donde existen representantes de la institución médica y otras profesiones o sectores, ¿no? Y entonces los comités de ética e investigación tienen que tener pues, la estructura orgánica generalmente de las unidades funcionales, ¿no? Como ser un presidente, un secretario, vocales, que lógicamente tienen que requerir, ¿no? Ciertas condiciones de capacidad, ¿no? En el sentido de tener experiencia en el campo de la investigación, ¿no? Si es posible tener cursos de bioética, ¿no? En posgrado, ¿no? Que garantiza, ¿no? La funcionalidad de estos comités. Y entonces las funciones que se revisan son la de seguimiento de la investigación, la evaluación, ¿no? De las modificaciones que se planteen, asimismo su manual de procedimientos, ¿no? Y cuando hay posibilidades de riesgo, también adoptar las decisiones que lo requieran, ¿no? Y cuando se solicite información de los entes correspondientes relacionados, también es importante, ¿no? Solucionarlos. Un esquema importante de la funcionalidad de los comités, ¿no? Es considerar la parte directriz, ¿no? La parte también de la formación ética de los mismos, aprovechar, ¿no? Esa condición de equipo para mejorar, ¿no? En base a los mismos problemas que se manejen, ¿no? Plantear alternativas eh, de revisión y actualización para una mejor función, ¿no? Sobre todo porque los problemas clínicos son una serie de problemas que a veces requieren, ¿no? La contribución de diferentes especialidades. El desarrollo de funciones es cada vez más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se citan que hay funciones no solamente de educativa clínica, sino de difusión de los códigos, de valoración de las tecnologías, de derechos de los pacientes, ¿no? De distribución de los recursos, de discusión de los temas bioéticos, de la difusión de las prácticas diagnósticas, ¿no? Y de la promoción misma de los tratamientos, ¿no? Y ya en el proceso de toma de decisiones, este debe ser estructurado y sistematizado de acuerdo a la realidad de cada institución, ¿no? Eh, Considerando los pasos de recolección de antecedentes médicos y éticos, o diagnósticos o concurrentes, valores del paciente, familiares, las opciones que se identifiquen, la identificación de opciones reales y posibles, ¿no? Y en el proceso de la toma de decisiones, considerar la evaluación de las opciones por valores, normas y virtudes, la decisión, en una selección de acción justificada, la acción, ¿no? Con la base, ¿no? De la comprensión y de la respectiva deliberación respectiva, la reflexión y evaluación, ¿no? A posteriori. La opinión debe considerarse en la historia clínica, ¿no? Y también al conocimiento del paciente y de sus familiares. La responsabilidad que se establece de parte del comité no es vinculante y quien presenta la consulta y la toma finalmente la decisión no está eximido de la responsabilidad profesional, sin embargo. El comité emite una opinión técnica transdisciplinaria que globaliza una opinión única y traduce una opinión lícita, fundamentada, sin efectos jurídicos para terceros y que resguarde siempre la dignidad de la persona y su medio ambiente. Y en cuanto a la evaluación de las normas éticas, ¿no? Un buen protocolo de investigación con investigadores competentes, un balance positivo entre beneficios y riesgos,
un consentimiento completo, selección equitativa de sujetos y una compensación por daños causados precisamente por la investigación. Podemos llegar a las conclusiones siguientes. El Comité de Ética en Investigación deberá elaborar con reflexión y testimonio para que se afiance una cultura bioética en la investigación. La acción de los comités de ética en investigación debe dar como resultado la publicación de trabajos de investigación con sentido y valor científico que respete la integridad de la vida, salud y armonía social. Y los comités de investigación deben estar siempre accesibles a consultas para investigadores, ¿no? Y no ser meramente evaluadores, ¿no? Entonces yo creo que estas conclusiones son importantes considerarlas. Seguimos con el tema 4, que es investigación en ética. Este es un aspecto importante porque consideramos que si la ética es una ciencia, los elementos de investigación diferenciables, la metodología aplicable, los tipos de investigación, preguntas, proyectos, todo lo que tenga que ver, ¿no? La metodología científica es perfectamente aplicada a la ética, ¿no? Y entonces se desarrolla, pues, ¿no? Como cualquier ciencia, ¿no? La investigación en el mismo campo de la ética, ¿no? Y hoy por hoy se proyecta a la investigación en el campo de la bioética, ¿no? Esto se está desarrollando, ¿no? En trabajos exploratorios de conocimientos, actitudes éticas, en docentes, estudiantes, también en grupos profesionales, de trabajadores, etcétera, ¿no? Estudios se están realizando en diferentes latitudes, ¿no? Y trabajos que se van a mencionar posteriormente que dicen pues que la necesidad también del desarrollo de la investigación en ética mismo, porque si no investigamos el progreso y el desarrollo en ética, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar referentes para orientar más nuestra preocupación por difundir más ética y hacer, ¿no? Que la ética, ¿no? Cada vez se desarrolle en mejores dimensiones. Otros referentes son los estudios también realizados por el Instituto de Ética en Salud de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que tiene también una trayectoria de hacer investigación, ¿no? En ética, ¿no? Sobre todo en la parte académica y también en la parte de ambientes hospitalarios. Tenemos referentes, por ejemplo, a nivel internacional, hay una referencia de un estudio, por ejemplo, que titula Perspectiva de los docentes de medicina acerca de la ética médica, ¿no? Que se desarrolló, ¿no? En Brasil, en un hospital, ¿no? Donde prácticamente, ¿no? Para lograr caracterizar perspectivas, ¿no? Docentes en una escuela de medicina, ¿no? En un estudio transversal que implica el uso de cuestionarios a 86 profesores médicos del curso de medicina, una evaluación sociodemográfica, ¿no? El análisis descriptivo, ¿no? Nos muestra que los profesores médicos conocen el código de ética médica y lo recomiendan en el transcurso de todos los módulos del curso, ¿no? Y una minoría actualiza sus conocimientos sobre este con frecuencia, ¿no? Que lo leen totalmente y lo utilizan en la preparación de sus clases. Se concluye que cuanto mayor es la autoevaluación de conocimientos acerca de la ética médica, mayor es también el interés en utilizar el código en la relación con los estudiantes, ¿no? Para resaltar que también es importante el estudio de este instrumento como es el código de ética. En otro estudio, ¿no? Que es encuesta sobre bioética en un hospital de pediatría, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? También se realiza para evaluar la eficacia de un curso de ética médica, de los factores que influyen en las decisiones morales, la apreciación de problemas éticos más frecuentes en su primer año de vida. El diseño de estudio fue antes y después de una intervención educativa. Se utiliza también un cuestionario autoadministrado, preguntas cerradas, factores que influyen en las decisiones éticas
y problemas éticos. Resultados: participaron 62% del total de médicos residentes el primer año. La edad media, 29 años. Los grupos A y B son similares en proporción de sexo y edad, ¿no? Y después del curso fue menos frecuente el uso del tono directivo, más frecuente la justificación moral, y aparece uso de jerarquía de valores, principios influye mucho en decisiones ético-morales, las creencias personales, familiares, experiencia clínica, y el error médico fue percibido como el problema moral más frecuente, ¿no? Conclusión: el efecto del curso fue positivo, expresado en mayor habilidad para el uso del conocimiento en los análisis de caso. Tenemos también tesis de maestría, por ejemplo, el estudio que se hizo acá en San Marcos, ¿no? Análisis ético del consentimiento informado en pacientes tratados por tuberculosis, ¿no? Y ya también se hace un trabajo de conocimiento y difusión del código de ética, esto en ICA, por el que habla, que titula Correlación del nivel de conocimiento del código médico y nivel de conocimiento sobre autorregulación del ejercicio profesional, ¿no? El problema planteado era que el código obliga a todos sus colegiados a su conocimiento y cumplimiento, y la autorregulación reconocida por ley de la Asociación Médica Mundial desde el 87, ¿no? Y que las faltas éticas no se regulan ni se prevén suficientemente, no se dimensiona su conocimiento y su aplicación. El objetivo es determinar la correlación entre el nivel de conocimiento del código y nivel de conocimiento sobre autorregulación. Metodología: correlación transversal, 400 médicos en 4 hospitales, 200 médicos de muestra, y el instrumento: cuestionario de 10 preguntas por variable, previo piloto, ¿no? Y autorización personal. Resultados: la mayor parte de preguntas son resueltas con porcentajes altos en algunos ítems, ¿no? Trabajo clínico, por ejemplo, relaciones profesionales, valores éticos sociales, honorarios. Sin embargo, en los aspectos de relación médico-paciente, solo se obtiene un 0,9%, en prescripción un 3%, en historia clínica 25%, certificado médico 5%, ¿no? Y entonces podría interpretarse como que, ¿no? Las preguntas probablemente no son entendidas o son resueltas de una manera muy apresurada, porque entiéndase que este tipo de estudios a veces requieren condiciones especiales. Si no se advierte que es un instrumento que está midiendo su conocimiento, y si no se le pone el interés, podrían darnos resultados, ¿no?, tan aparentemente contradictorios como el siguiente, ¿no? Y en la parte del concepto de autorregulación, aquí sí los porcentajes son más uniformes, ¿no? La mayor parte responde casi en porcentajes medios de 42%, 48%, ¿no? Especialmente en relación a la definición de autorregulación personal y autorregulación institucional. Sin embargo, en el concepto de ética, solamente un 17% responde, igual en el concepto de bioética, ¿no? Y el principio ético fundamental de la ética médica es identificada solamente por el 58%, ¿no? ¿Qué establece de conclusiones? Que existe correlación positiva no significativa entre conocimiento del código y sobre autorregulación, y el 50% de los médicos tiene bajo nivel de conocimiento del código de ética, y el 60% de los médicos tiene bajo nivel de conocimiento sobre autorregulación. Un concepto aparentemente fácil de asimilarlo y definirlo. Sin embargo, la autorregulación deontológica, la autorregulación institucional, ¿no?, y personal, ¿no?, lleva a este tipo de, podríamos decir, no resolución adecuada de estos términos. Otro estudio que también participó, ¿no?, en el último evento de educación médica, también presentado por el que habla, fue el trabajo titulado Valores éticos y actitudes de docentes en una facultad de una universidad nacional en Ica, ¿no? El objetivo era determinar qué valores y actitudes identifican los docentes de la facultad, ¿no?, en el proceso educativo, ¿no? El diseño es un estudio transversal por encuesta basada en otro estudio de Prieto,
a 44 docentes, ¿no? Y los resultados conceptúan a la ética como moral solamente el 52%. Como disciplina, solamente el 29%. A la deontología, como deberes, solamente un 15%, ¿no? Y respecto a los valores, ¿no? El 38%, ¿no? Considera la familia, el 5%, ¿no? El trabajo, los valores éticos sociales, ¿no? La justicia social, un 50%, ¿no? El respeto al medio ambiente, 11%, ¿no? Y ya en valores personales, la honestidad solamente reconocida como importante por el 45%, la responsabilidad del 25%, ¿no? Y en relación a las actitudes, ¿no? El 60% los define adecuadamente, ¿no? Y ya en relación a la necesidad de la capacitación en ética, ¿no? La admiten prácticamente, ¿no? La mayoría. Conclusiones. Los docentes no muestran claridad conceptual de ética y deontología, no identifican los valores personales como base de los sociales más importantes en la práctica docente, y si bien definen las actitudes adecuadas, en su mayoría no reconocen la necesidad de capacitarse en ética, y lo cual plantea una sugerencia a nivel de gestión para efectivizar mejor las medidas que logren superar las competencias ético-morales de los docentes. Terminamos con esta parte, a lo mejor refiriendo una conclusión de que definitivamente la investigación ética es fundamental porque implica justamente investigar sobre la manera como estamos comportándonos en el desarrollo del trabajo en las distintas profesiones, ¿no? Si no medimos cómo trabajamos nosotros mismos, no vamos a tener, ¿no? Referentes eh, cuantitativos importantes aproximados a la realidad, ¿no? Que nos motiven, ¿no? Para superar nuestras deficiencias, ¿no? Haciendo vigencia de la autorregulación, porque eso es al final yo creo que el reto de la carrera, de nuestro desempeño, de cualquier ejercicio profesional, porque esto nos liberaría de cualquier posibilidad de graves defectos o daños por diferentes modalidades de la famosa malpraxis, ¿no? Que nos trae problemas y siempre nos traerá porque la humanidad se va a, además volviendo más compleja. Bueno, esperamos haber brindado, ¿no? Algunos elementos que favorezcan mayores aprendizajes en relación a este campo. Muchas gracias. Bien, esperamos entonces sus preguntas en el chat del Telegram. Ya tenemos algunas aquí. Estamos pasando el link del test en el chat del Zoom para que puedan ingresar. Recién a partir de la publicación en adelante, en ese minuto, en adelante se consideran las recepciones de las respuestas que se están registrando. Entonces, tenemos aquí una consulta, doctor. Si dice, buenas tardes. En caso de que un paciente reclame sobre la atención que le dio otro colega y corroboremos que pudo equivocarse o no descartar otros diagnósticos más probables, ¿debemos hablar con el colega para que tenga cuidado la próxima vez? ¿O debemos denunciarlo al colegio médico para que lo sancionen? ¿O decirle al paciente que lo atendieron mal para que pueda tomar acciones legales si desea? ¿No decir nada? ¿O qué sería lo correcto? Bueno, definitivamente cuando se presentan estas situaciones, como que nos describen una diferencia de actitud, pero en realidad siempre hay que tratar de resolver los problemas, ¿no? Utilizando la dialógica, ¿no? Es decir, siempre tratar de conversar y tratar de buscar las mejores explicaciones, ¿no? Y también la mejor conducta que pudiera favorecer al paciente, porque al final lo que interesa es favorecer al tratamiento y a los resultados. Yo creo que este es lo más importante, ¿no? Y siempre hay que buscar las buenas relaciones, a pesar de que aparentemente uno pueda ceder más que otro, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se debe considerar.
Otra consulta es, ¿los integrantes de comités de ética son admitidos por sus capacitaciones en el tema, aplicaciones de la misma, o no está regulado en su totalidad? Sí, definitivamente esta parte de los comités de ética es responsabilidad de la gestión, ¿no? De la directiva que tiene ya un esquema preestablecido para designarlos. Lógicamente se considera siempre la capacitación, porque entendemos que esto es prioritario, fundamental. Se busca, ¿no?, miembros que tengan experiencia en investigación y capacitación que los respalde, porque definitivamente lo que se quiere es resolver, no, todos los problemas que pudieran presentarse en relación a este campo, que, como dijimos, cada vez se complica más. Hay entonces comités de ética asistencial, de ética en investigación, de ética en el colegio médico. ¿Todos son diferentes funciones o cuáles serían sus injerencias? Sí, hay diferentes comités de ética, pero los que se están considerando como con mayor vigencia, ¿no?, y mayor necesidad son los comités institucionales, ¿no?, que abarcan un comité integrado, no solamente por los componentes tradicionales que habíamos dicho, sino por representantes del derecho, de la religión, de la comunidad, ¿no?, y del grupo también de profesionales de la salud, ¿no?, como son enfermeras y a veces obstetrices, ¿no? Y entonces se trata de tener un equipo, ¿no?, que pueda completar todos los campos, ¿no?, representativos, ¿no?, y que puedan contribuir, ¿no?, a analizar y dar soluciones, o más que soluciones, alternativas de solución. Bueno, esto sería ideal en un ámbito de hospital grande, ¿no? Que haya multidisciplinario, y que inclusive multiprofesional, en cuanto a se pueda contar, por ejemplo, hasta la opinión del componente religioso, ¿no? Pero digamos, es una obligación que los hospitales chicos, ¿no?, tengan también un comité de ética, tanto asistencial, un comité de ética en investigación, o dependerá de cuánto personal médico haya, o dependerá de cuántas investigaciones se haga, por ejemplo, un policlínico, un hospital quizá 2-1, 2-2. eh, ¿Qué opiniones al respecto? Sí, definitivamente esto no está normado, pero sin embargo se está empezando por que tenga vigencia generalmente en hospitales, a partir de los hospitales nivel 2, ¿no?, que tengan todas las especialidades, ¿no?, y que tengan un manejo regular de una demanda tanto de atenciones de consulta y de procedimientos clínico-quirúrgicos, ¿no? Y entonces se trata de abarcar, ¿no?, la posibilidad de facilitar, ¿no?, los problemas complejos que tengan que presentarse en diferentes especialidades. Hay una consulta de un colega, dice, habló de encarnizamiento terapéutico, ¿es lo mismo que ensañamiento, obstinación terapéutica? ¿Y qué es? Sí, prácticamente son sinónimos, a lo mejor mm, con cierto grado de intensidad, ¿no? Pero definitivamente van en lo mismo, van a lo que se podría inclusive decir la ¿no?, plurimedicación, ¿no? Y, y en sí también abarca la parte procedimental, ¿no? Y entonces lo de medios ordinarios y extraordinarios, o sea, no salir del ordinario, ¿no?, y abarcar demasiado extraordinario, ¿no? Abarcar en ese campo. O sea, ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de un ejemplo de encarnizamiento terapéutico cuando ya vemos que hay un diagnóstico terminal, por ejemplo, ¿no? Y se ve que en el ámbito hospitalario, por ejemplo, a veces no hay órdenes de no reanimación y se tiene que proceder a hacer intubación, cateterismos, colocar medicamentos potentes, ¿no? Y eso puede ser tomado en la medida de cada contexto como un encarnizamiento terapéutico, es decir, tratar de hacer cosas
como sobreesfuerzo en casos en que ya probablemente no tenga solución, ¿no? Y justo con respecto a esa pregunta, doctor, lo contrario, la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿qué, digamos, perspectivas también tiene? Y tampoco creo que haya algo normal respecto a ello, ¿no? Bueno, lo opuesto también puede considerarse. Yo creo que es importante considerar la situación del paciente, recordar que la complejidad en el tratamiento es un arte. Y entonces podría presentarse situaciones donde uno tenga que solamente limitarse a prescribir lo básico, lo elemental, ¿no? En situaciones especiales de pacientes con baja constitución, bajo un estado de nutrición este, preocupante, definitivamente que uno no puede recetar todo un bagaje completo de terapéutica, tiene que limitarse a utilizar lo mínimo, ¿no? De tal manera que no afecte a la integridad del paciente. Dicen aquí también, actualmente ya no debería llamarse LET, limitación de esfuerzo terapéutico, sino AET, adecuación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Son perspectivas y Ah, sí. está también, es un aporte que nos está haciendo el doctor Mario Beltrán. Otra consulta dice, tuve un paciente portador crónico de sonda Foley por hiperplasia benigna de próstata, al que le correspondía su recambio de sonda en los tiempos predispuestos, 14 días, cada 14 días. Se realiza el cambio de sonda en la consulta por mi persona y se acota en la historia clínica que debe recibir un recambio en la siguiente atención y control dentro de ese periodo de tiempo, o sea, cada 2 semanas, por defecto, ¿no? Los 14 días. Y que se acerca a consulta siendo atendida por una colega que no realizó el cambio e indica una cita posterior con el médico tratante, o sea, con esa persona, con el doctor que nos está haciendo la pregunta, y acude para mi sorpresa después del día 20 del último cambio de sonda que le realicé. ¿Cuál sería la medida o indicación a tener en cuenta con la colega? Bueno, el problema con el manejo de la sonda siempre es, eh, como deberíamos decir, algo también relativo a la condición del paciente. ¿Por qué tiene la paciente la sonda? ¿No? Pues es un paciente poquirúrgico, es un paciente con una infección crónica, ¿no? O con algún proceso no funcional, ¿no? Y entonces está en relación a eso, ¿no? Pues si es un eh, caso postquirúrgico, definitivamente quien tiene que manejar mejor una sonda es el especialista, ¿no? Que operado. Y en el caso que sea la parte clínica, definitivamente siempre hay que resolver en situación a tener los elementos apropiados, es decir, el tiempo de permanencia, el tiempo de recambio, ¿no? El tipo de constitución de la sonda. Recuerda que hay materiales diferentes de sonda y entonces considerar todos esos elementos para adoptar la conducta adecuada y siempre ir tratando de buscar solución, no por el diálogo adecuado y real análisis de las circunstancias, ¿no? Que pudieran motivar las mejores conductas. Hay una acotación muy interesante en los casos que nos están colocando. Sería importante, obviamente, primero la parte dialógica con la colega, ¿no? Hay que también reforzar la empatía, es decir, nosotros colocarnos en el lugar quizá de esa colega, ¿por qué no le habría realizado el cambio de sonda? Entonces, hablar con ella quizá tuvo tantos pacientes que no le dio tiempo de escribirlo, el motivo el cual no indicó o no realizó el cambio de sonda, en virtud de que pues pueden haber factores, ¿no? Que contribuyan a que justamente no se haya realizado dicho procedimiento, ¿no? Y pues ponerse de acuerdo, tal vez también no le parece, quizá los 14 días o por otro diagnóstico o por otra cosa sobreagregada que nosotros no lo sabemos. Entonces siempre es importante quizá conversar en las reuniones, en las juntas médicas, tratar de procurarlas para poder ponerse de acuerdo en mismos protocolos de actuación con respecto a ciertos diagnósticos y que no hayan pues este tipo de roces entre profesionales médicos, ¿no? Otra consulta dice, eh, ¿qué beneficios podría obtenerse de la actualización del código de ética en una institución, como por ejemplo el SMP? Bueno, definitivamente que la actualización de un instrumento normativo es fundamental, porque entiéndase que los conceptos, o los procedimientos
y la innovación de los nuevos instrumentos mm, tecnológicos que van apareciendo, las mismas podríamos decir, innovaciones en cada reactualización de cada equipo, hace que a veces es necesario que siempre se haga la actualización. Y entonces, inclusive para rectificar a veces algunos, pero más que rectificar, yo creo que para complementar más, ¿no? Las diferentes inconductas o diferentes dificultades que pudieran presentarse en determinado acto, en determinada conducta, ¿no? De los médicos, ¿no? Considerando siempre la parte deontológica, ¿no? Procedimental, ¿no? El lex artis, que es fundamental no olvidar. Acotaré un poquito, juntando también la otra pregunta que nos hicieron sobre los integrantes de los comités. ¿Qué pasa? Que estos códigos de ética, en las evaluaciones, por ejemplo, que llegan a los comités, que son dos en el colegio médico que evalúan expedientes de denuncias ante el colegio médico, son el comité de ética y el comité de asuntos contenciosos. Uno para ver si se abre o no procedimiento disciplinario y el otro para ya recomendar una sanción. Entonces, ambos están prácticamente ceñidos a este código para poder determinar si es que hubo o no una infracción a algún artículo de este código. Y pongámonos en el ejemplo de que este código esté desactualizado, bueno, como lo está ahorita, ¿no? Y por ejemplo, digamos que el comité, pues, está conformado por, digamos, 10 o a veces 8 personas que evalúan si es que el colega ha cometido o no una infracción a uno de esos artículos. Por ejemplo, ahora que está de moda la telemedicina, por si acaso el Ministerio de Salud la está realizando a través de los distintos hospitales e institutos a nivel del país, en la cual un centro asistencial hace una consulta a través de un médico, ojo, a través de un médico general puede ser, ¿no? Y le hace una consulta, por decir, un especialista neurólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? Lo que se ha dado, se da, y se presenta el caso, y pues desafortunadamente sale algo mal, y el paciente denuncia al especialista que está en Lima porque no lo vio, no lo tocó. Es algo muy frecuente, es algo que se suele ver en los expedientes, ¿no? Ni siquiera me ha visto, ni siquiera me ha evaluado, no ha conversado conmigo. ¿Qué pasa? Que esto no está incluido dentro de este código de ética que es del 2007, ¿no? Y pues estaríamos ante una especie de falta porque no hay regulada esta situación, ya que pues en ese tiempo, en el 2007, por ejemplo, no existía telemedicina, ¿no? Entonces, o al menos acá en Perú, ¿no? Entonces, ahora que ya hay una ley de telesalud que tiene su reglamento inclusive, prácticamente la desactualización de nuestro código de ética tiene allí una deuda pendiente en justamente incrementar o agregar situaciones que ahora se están volviendo cada vez más frecuentes, y así como esto, ¿no? Otras cosas, otras situaciones también, ¿no? Como temas de, puede decirse, identidad de género, algunas cosas que pueden no estar todavía contempladas y que tendría que analizarse dentro de una discusión de expertos para ver que se pueda incluir, ¿no? Una vez que estos artículos o estos temas estén incluidos en este código actualizado, pues ya se puede ver si es que realmente hubo o no hubo algún tipo de infracción con respecto a ello. Nos hacen otra consulta. ¿Es ético retirar el soporte vital a pacientes cuyo pronóstico es muy malo con fines de trasplante? Bueno, siempre es una decisión siempre comentada porque se presenta. Sin embargo, la conducta que se debe considerar es, por un lado, en la parte jurisdiccional, ¿no? Por el lado del derecho, que ellos pueden tomar su decisión correcta, pero el médico debe considerar siempre la parte ética, ¿no? Considerar el punto de vista de los familiares, ¿no? Y, y si hay a lo mejor lo que se llama
las disposiciones anticipadas del paciente que se está promoviendo, ¿no?, desde Europa, establecerlas también incluidas en el Código de Ética, pero mientras esto no esté establecido y vigente, siempre hay que considerar la parte de los familiares, porque al final son los que eh, tienen el derecho, ¿no?, y prácticamente son, digamos, determinantes su decisión, ¿no?, en solicitar o no a veces una conducta adecuada, ¿no? Y también en el caso opuesto a persistir en que deba mantenerse. Entonces, la actitud del médico debe ser respetar eso y tratar simplemente de mantener esa conducta. No se puede plantear una conducta determinante, ni aun que haya necesidades de otro paciente, en todo caso, plantear las soluciones a través del comité de ética para manejar a los pacientes interinstitucionalmente si hubiera necesidad eh, de dificultades en cuanto a las posibilidades del ambiente de cuidados intensivos, ¿no?, que a veces es necesario considerar. Nos dicen, existe una tipificación de las transgresiones al Código de Ética y Deontología con su respectiva sanción. De esta manera se minimizaría la subjetividad de los comités en las sanciones. ¿Existe una tipificación de las transgresiones al Código de Ética y Deontología? Sí, se está haciendo justo en esta gestión, se ha hecho un manual eh, de tipificación de las faltas a efectos de facilitar la aplicación de la probable sanción, ¿no? Y en ese sentido, para no caer en medidas muy severas o ¿no?, que pudieran implicar, ¿no?, lógicamente, reclamos. Y entonces es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que ese es un avance que se está haciendo. Ya creo que ha sido prácticamente, ¿no?, actualizada su inclusión como, ¿no?, como medida que va a tener el Colegio Médico y esas comisiones respectivas. Aquí hay una pregunta que dice, bueno, hay varios médicos que no son especialistas y ejercen por un afán pecuniario. ¿Cuántos fueron sancionados o retirados del CNP? Bueno, con respecto a ello, le podemos más o menos responder que sí hay sanciones para en este caso es el artículo de prácticamente un intrusismo entre especialidades, inclusive no solamente un médico general hacia una especialidad que no tiene, sino entre una especialidad y otra, ¿no? Los sanciones van desde amonestación privada, amonestación pública, eh, sanción de suspensión por un tiempo que puede ser un mes a un año y finalmente la expulsión en caso de que sea reiterativo o eh, algo muy grave, ¿no? Extremadamente grave. Justamente para esa catalogación de extremadamente grave, grave, moderado, leve, las infracciones tienen su rango de posibilidades de sanciones en una tabla de sanciones, de escala de sanciones que se ha justamente implementado este año. Todavía no sé si puedan haber accedido en la red o en la web del CNP, pero sí ya está al menos una primera versión de esta, ¿no? Otra consulta. Existe, no, a ver, ¿cuántos pacientes máximo por día debe atender un médico si hablamos de ética? ya que mucho de atenciones más se realizan por el afán de lucro y eso se ve tanto en la práctica de consultorios municipales. Bueno, no está establecido realmente un lapso de tiempo determinado, ¿no? Porque institucionalmente en hospitales se tiene más o menos la concepción de que deben ser, ¿no?, 20 pacientes ¿no?, o un paciente por 10 o 15 minutos, más o menos la consulta, ¿no? Pero esto tiene variaciones de acuerdo a la especialidad, ¿no? Porque hay una especialidad donde necesariamente la consulta tiene que ser más prolongada, ¿no? Caso pediatría, caso psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Y también con otras especialidades donde, por ejemplo, el control quirúrgico, el postoperatorio a veces es muy sumamente rápido, ¿no? Entonces, entre esos tipos hay una gama de variables que tienen que considerarse y, lógicamente, lo que prima a veces es actualmente la referencia a lo que establecen las instituciones, ¿no? Como son el MINSA
o es salud en base a referentes internacionales que también están establecidos por ese rango. Como dice la pregunta, ¿no? Si hablamos de ética, ¿cuánto tiempo máximo? Claro, no hay, ¿no? Lo que tenemos es la regulación normativa, ¿no? Bueno, entonces eso para un médico general es tanto, para un médico especialista en ciertas especialidades es diferente y institucionalmente también, ¿no? Entonces, pues, si habláramos de éticamente, pues tendríamos que simplemente responder de que se debe uno tomar lo estrictamente necesario para cada caso, puntualizando ya vamos a dar un enfoque, una atención médica centrada en la persona, centrada en esa persona, en ese paciente, ¿no? Porque pues podemos ver algo simple y le decimos, la examinamos, indicamos algo, y el paciente sale rápidamente, como que podemos tener algo complejo que amerite un estudio, que amerite razonamiento, que amerite diagnósticos diferenciales varios. Entonces, la cuestión ética ya nos lleva por un camino prácticamente de personalizar nuestras atenciones, ¿no? Dicen, ¿qué sanción recibe un médico que se niega a atender a un paciente por problema personal antiguo o se puede derivar a otro colega la atención? Um, Bueno, yo creo que depende del análisis del caso y de las circunstancias también, ¿no? Porque cuando se analizan estos casos, no tiene que tener en cuenta, eh, aparte del lugar donde se realizan los hechos, ¿no? Cuáles son las circunstancias que rodean a esa determinada conducta, ¿no? Y entonces, en función a eso, podría determinarse pues el tipo de falta y proponer la medida correctiva. Sin embargo, lo que siempre en el comité de ética, de vigilancia ética, es el primer nivel de comisión donde llegan las denuncias, siempre se tiende a buscar una solución la más viable, ¿no? Tratando siempre de buscar la conducta de mantener las relaciones adecuadas entre colegas, ¿no? Guardando las diferencias probablemente que pudieran haber en esa orientación, pero sin embargo, si hay necesidad de identificar faltas, se tiene que hacer, ¿no? Pero con un análisis amplio de las circunstancias que rodean a esa situación. Y justo en ese tipo de análisis éticos es importante colocar los extremos y buscar un medio, un término medio adecuado, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en uno de los extremos, suponiendo que ese médico simplemente se niega a atender al paciente por que no desea hacerlo porque, no sé, quiere hacer otra cosa, escaparse o irse, digamos, en un sentido, y en el otro extremo tenemos de que también hay un artículo que protege al médico en el sentido de que si es que ya tiene algún tipo de constancia de que no acata las indicaciones del médico algún paciente, pueda discontinuar su atención, ¿no? Eso está escrito en el Código de Ética. Entonces, como dice, ¿no? Nuestro expositor, eh, tenemos que personalizar o puntualizar con cada caso eh, la situación que estamos analizando, ¿no? Los factores que pueden contribuir a que se decida por una sanción o no son muchos, ¿no? Y a veces no está comprendido todo justamente en una simple denuncia. Y es por eso que los médicos, y cualquier persona en general, a ámbito civil, penal, administrativo, etcétera, no puede solo catalogarse con los contenidos de una denuncia sola, sino que tiene que esperarse al descargo de esta parte denunciada, ¿no? Y puede que hayan contenidos o argumentos que puedan hacer cambiar de decisión con respecto a algún tipo de circunstancia que pareciera inicialmente culpable totalmente, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cree usted que llegaremos a tener una legislación para la eutanasia? Bueno, ese es el problema también discutible y siempre vigente desde hace tiempo, casi igual que el aborto, ¿no? Son problemas que de acuerdo a la colectividad, al medio, ¿no? También tienen que ser analizados, porque igual de complejo, ¿no? Es el pedido de eutanasia de un paciente, ¿no? Y las circunstancias que le rodean, sus actitudes, su mismo estado, ¿no? Emocional, todo tiene que ser contemplado y analizado para adoptar la respectiva situación. Pero que sea una legislación mm, factible de realizar en nuestro medio, por lo menos es un poco difícil, ¿no? Pero probablemente depende de cómo cambian las circunstancias también.
Aquí nos consultan sobre el tema de, reiterando, sobre el tema de la tipificación, ¿no?, de comité de contenciosos, de procedimientos éticos disciplinarios, y si será continuada su normatización por la gestión que se inicia en el 2020. Bueno, al menos esto nos da muestra de que ya se está difundiendo y que quienes están entrando también a nuestros cursos son personas que han tenido ya preparación ética o que han pertenecido a comités, ¿no?, de estas evaluaciones en el Colegio Médico, el Comité de Ética y el Comité de Contenciosos. En efecto, esta tabla de sanciones, por llamarlas de una manera, ha sido implementada y ha sido aprobada en ese Consejo Nacional, y pues queda utilizarse ya como un documento de mano para cada uno de los miembros de los comités, sobre todo de contenciosos, ¿no?, que es el que va a ver la recomendación de la sanción. Y pues en base a ella ya se verán las correcciones si es que son meritorias, ¿no?, porque obviamente una primera versión siempre va a ser susceptible de mejoras, ¿no? Y pues la idea es que se trabaje junto al costado con el Código de Ética y Deontología y con la tabla de sanciones en el caso de este comité de contenciosos, ¿no? Otra consulta que nos están haciendo es acerca de la investigación en ética. Investigar en ética no es muy frecuente, dice, ¿no? ¿Por qué hay tanta dificultad si puede ser simplemente estudios descriptivos o también pueden haber estudios de otra naturaleza que se realicen al respecto de ética? Sí, la importancia de hacer investigación ética es, podríamos decir, fundamental, porque si estamos diciendo que la ética es el sustento del comportamiento ideal del ser humano, ¿no?, a efectos de que pueda lograr realizarse como ser humano y también contribuir a que su sociedad mejore. Entonces, lógicamente, investigar en ese campo es determinante porque fundamentalmente la complejidad del ser humano, ¿no?, necesita mayores referentes, ¿no?, que se pueden obtener haciendo estudios de grupos, efectivamente tratando de buscar los factores determinantes de tipo de conducta y que puedan aportar a mejorar cambios de conducta. Esa es la idea realmente, ¿no?, de la investigación en ética.